Los organizadores del concurso de matemática acuerdan que solo la mitad superior del grupo, es decir, el 50% con mayor puntaje, pasará a la segunda fase. Si Martín hizo 84 puntos, ver tabla, ¿pasará a la segunda fase? Hola chicos, espero que se encuentren bien. En este caso lo que nos están pidiendo es que calculemos la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Cuál es la definición o el concepto o la noción que debemos de tener cuando hablamos de mediana? Entonces, intuitivamente la mediana es ese valor central que se encarga de dividir a un grupo de personas o a un grupo de elementos, notando la característica de que sobre ese valor va a quedar el 50% con mayores posibilidades o con mayor puntaje, mientras que el otro 50% que queda por debajo tendría un menor puntaje, de acuerdo a las condiciones que se están presentando en este problema. Dicho eso, ahora sí vamos a trabajar con los valores o con la tabla que me están dando aquí. Tenemos esta pequeña tabla donde en la primera columna vamos a encontrar el valor de las celdas, ¿no? Celda 1, celda 2, o las filas si gustan ustedes, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, si es. En la segunda columna vamos a encontrar los puntajes dichos en intervalos, ¿no? Tenemos de 75 a 80, de 80 a 85, de 85 a 90 y el intervalo de 90 a 95. En la siguiente columna vamos a encontrar la información con respecto a la frecuencia absoluta. Quiere decir que hay 18 estudiantes que tienen entre 75 y 80 de puntaje, 24 estudiantes que sacaron entre 80 y 85 de puntaje, 12 estudiantes que sacaron entre 85 y 90 y 6 estudiantes que sacaron entre 90 y 95. Sumamos las frecuencias absolutas y obtenemos el total de estudiantes que han participado. Esto vendría a ser 60 estudiantes. Una vez definido eso, ¿qué más vamos a necesitar? Tendríamos que agregar aquí una columna adicional porque vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar la frecuencia absoluta, pero acumulada. Y para diferenciarla de solamente la frecuencia absoluta simple, que es la minúscula, la acumulada la escribimos con mayúscula, la F. Entonces es importante también las notaciones, ¿no? Las diferencias, los pequeños detalles significan algo en matemática. Entonces en este caso FI minúscula significa solamente frecuencia absoluta, mientras que la F mayúscula significa frecuencia absoluta pero acumulada. ¿Y cómo se completa esta tabla? Simplemente se van acumulando de acuerdo a las celdas, ¿no? La misma absoluta en la primera celda seguirá siendo 18. Sin embargo, la absoluta que vamos a escribir, la absoluta acumulada que vamos a escribir en la segunda celda, corresponde a la suma de las dos celdas que tiene la frecuencia absoluta, o sea 18 más 24. Se acumulan esas dos y se suman. Obtenemos aquí 42. En la tercera celda que vamos a escribir, la acumulación de las tres celdas absolutas. Entonces, acumulamos 18 más 24, 42, y 42 más 12 es 54. Finalmente, en la última celda, tendríamos que acumular todas las cuatro celdas, ¿no? Sumamos todo esto, 54 más 6, obtenemos 60. Listo. ¿Qué implica estos valores que he colocado aquí en esta última columna? 18, 42, 54 y 40. 54 y 60. Si ustedes ordenasen a todos los estudiantes que han dado este examen, los ordenaran de acuerdo al puntaje que han obtenido, desde el estudiante 1, pasando por el estudiante 2, así sucesivamente, hasta llegar al estudiante 60,
que se supone que es el estudiante que ha obtenido el más alto puntaje, que los 6 últimos son los que han obtenido los más altos puntajes, ¿cómo quedarían ordenados? ¿Cómo quedarían organizados? Podríamos decir aquí que los primeros 18 estudiantes, o sea que desde el estudiante 1, de acuerdo a su nota, ¿no? Desde el estudiante 1 hasta el estudiante 18 es el que voy a encontrar en este primer intervalo, en esta primera fila. El estudiante 19, ya el estudiante 19 lo voy a encontrar acá, en el segundo intervalo, hasta el estudiante 42. Cada uno ya saben que están ordenados de acuerdo a su puntaje. Luego, el estudiante 43, desde el estudiante 43 hasta el estudiante 54, lo voy a encontrar en el tercer intervalo. Y finalmente, desde el estudiante 55 hasta el estudiante 60, que son los que tienen los más altos puntajes, los vamos a encontrar en el cuarto intervalo. Eso es lo que significa o lo que podemos intuir de la definición de la frecuencia absoluta acumulada. Son los estudiantes ordenados, en este caso desde el puntaje menor hasta el puntaje mayor. ¿Esto para qué me va a servir o para qué me va a permitir? Me va a permitir ubicar en qué fila se va a encontrar la mediana, dónde la vamos a encontrar. Y para ello nos ayudamos de una pequeña fórmula intuitiva, ¿no? Si queremos ubicar un dato central o la mediana, simplemente habrá que sacarle la mitad o ubicar el estudiante que estaría en la mitad. Entonces, si hay 60 estudiantes, aproximadamente, o la mediana estará ubicada en 60 entre 2, ¿no? 60 entre 2 es 30. Ese es el lugar donde va a estar ubicada la mediana, en el dato 30. Si la mediana va a estar ubicado en el dato 30, o el estudiante que sacó de menor a mayor el puntaje 30, ¿en qué intervalo lo vamos a encontrar? ¿Será en la primera fila, en la segunda fila, en la tercera fila o en la cuarta fila? Entonces para eso me ayudo justamente a ubicarlo en esta pequeña descripción que hice, ¿no? El estudiante 30 está ubicada desde el 1 hasta el 18, no. Ahí están los estudiantes 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 18. ¿El estudiante 30 dónde estará? ¿Desde el 19 hasta el 42? Claro, aquí está el estudiante 30, desde el 19 hasta el 42. Aquí lo vamos a encontrar. Quiere decir que vamos a seleccionar o vamos a trabajar con este segundo intervalo. Listo, con este vamos a trabajar. Bien, una vez que hemos ubicado el intervalo con el que vamos a trabajar, lo resaltamos. En este caso, este es el intervalo con el que vamos a trabajar. Muy bien. Ya tenemos aquí nuestros apuntes. Ahora, cuando son datos agrupados, hay una pequeña fórmula que debemos aplicar. Y la voy a aplicar en esta zona de aquí. ¿Cómo va la fórmula? La fórmula dice lo siguiente, que para calcular la mediana de datos agrupados, esto equivale a sumar el límite inferior
más, abrimos paréntesis, n medios menos la frecuencia absoluta acumulada de la celda anterior a la fila que hemos seleccionado, y menos 1 quiere decir la fila seleccionada menos 1, o sea, la fila anterior o la celda anterior. Y ahorita lo vamos a ver o lo vamos a ubicar ese elemento. Dividido entre la frecuencia absoluta. Observa que es minúscula, quiere decir que estamos hablando de la solamente absoluta, no de la acumulada. Y esto se multiplica por la amplitud del intervalo. Listo. Ahora sí, ya tenemos la fórmula, ahora ya tenemos para reemplazar. Calculamos la mediana igual y ubicamos. ¿Quién es el límite inferior? Cuando hablan de límite inferior se están hablando de los valores que están conformando el intervalo. En este caso el intervalo está formado por 80 y 85. El límite inferior es 80 y el límite superior es 85. Nos piden el límite inferior, es decir, 80. Le vamos a sumar la siguiente operación. N medios, si te acuerdas, ya lo calculaste acá, te puedes ayudar. N medios es 30, 60 medios. Entonces en lugar de N medios ponemos 30. ¿Qué le vamos a restar? La frecuencia absoluta acumulada de la celda anterior. Observamos, la frecuencia absoluta acumulada es 42. De la celda anterior es 18. Este es el que me están pidiendo que trabaje con este. F mayúscula y menos 1 quiere decir celda anterior. Menos 1 quiere decir celda anterior. 42 es la celda donde está ubicada la mediana. Y la anterior es 18. Trabajamos entonces con 18. Dividido, ahora sí, me piden la frecuencia absoluta del intervalo normal, o sea, del intervalo donde lo hemos ubicado, 24. Y esto se multiplica por la amplitud. ¿Qué viene a ser la amplitud? La distancia que hay en el intervalo, ¿no? Entre 80 y 85 hay una diferencia o una distancia de 5 unidades. Trabajamos entonces con 5. Mediana es igual a 80 más, resolvemos esto, 30 menos 18, 12 entre 24 por 5. Recuerdan que aquí tenemos que resolver primero esta parte de acá, ¿no? La parte de la multiplicación. 12 por 5 es 60 entre 24, ¿no? Así se resuelve una fracción multiplicada por un número natural. 12 por 5 es 60 y el 24 se baja simplemente, ¿no? Se transcribe. Dividimos 60 entre 24 y esto nos debe salir a 2,5. Al fin sumamos y ya tenemos la mediana. La mediana es 82,5. ¿Qué quiere decir 82,5? Que es el puntaje de la mediana. Quiere decir que los que sacaron más de esto representarían el 50% de estudiantes que están en el orden superior, ¿no? Y el otro 50% sacó menos de este puntaje. La pregunta era, ¿Martín pasará a la segunda fase con 84 puntos? Si solamente pasan los que el 50% con mayor puntaje. Claro que sí, pues no, 84 puntos está en el 50% superior. Los que sacaron menos de 82,5 están en el 50% inferior, o sea, sacaron menos puntaje. Es la mitad del aula que sacó
menor puntaje, la mitad del aula que sacó mayor puntaje. Martín está en la mitad que sacó mayor puntaje. Listo, chicos, eso es en cuestión a la mediana. No se vayan todavía, tengo una pequeña explicación adicional para ustedes. Bien, en esta explicación adicional es gráfica. Si ustedes observan, yo aquí he elaborado un gráfico con barras, donde aquí vamos a ubicar en la columna vertical, estoy ubicando los valores de las, aquí vamos a trabajar con las frecuencias absolutas pero acumuladas. Si recuerdas cuánto era, a ver, ayúdame, desde ahí ayúdame, 18, 42, muy bien, yo sé que te acuerdas, 54 y 60. Exacto, perfecto, estaba atento a la clase. Listo, y acá en la parte inferior o en la parte horizontal, lo que estoy considerando son los puntajes, ¿no? Los intervalos donde representan los puntajes de 75 a 80. Tenemos 18. Luego de 80 a 85 tenemos 42. Recuerdan que yo les dije que aquí íbamos a graficar las acumuladas. 42. De 85 a 90 tenemos 54. Y de 90 a 95 tenemos una frecuencia absoluta acumulada de 60. Bien, y ahora, profesor, ¿qué me quiere explicar aquí con ese gráfico? Lo que quiero explicarte es que también se puede encontrar la mediana. ¿Cómo así, profesor? Mira con atención. Trazamos diagonales partiendo de aquí. Trazamos una diagonal hasta ahí. Luego retomamos este punto y trazamos otra diagonal hacia acá. Luego, para el siguiente rectángulo también retomamos este punto y trazamos otra diagonal hacia acá, una línea. Y finalmente trazamos una última diagonal. Te dejo como tarea que investigues cómo se le conoce a esta línea, ¿no? Tiene su nombre también. Tiene su nombre. No es un polígono de frecuencias, no. Hay que investigar cómo se llama esta línea. Bien, y ahora, ¿dónde se ubica, profesor? Usted dice que aquí se puede ubicar la mediana. Claro. ¿Cómo ubicamos la mediana? Si son 60 datos, hemos dicho que la mediana se encuentra en el dato 30. Entonces, de aquí vamos a trazar una línea hasta el 30 y vamos a tocar esa línea roja a la altura del 30. Y luego nos vamos a desplazar también a la altura de los puntajes. ¿En qué puntaje habrá quedado? ¿En qué puntaje habrá quedado? Si tú te das cuenta, este puntaje que está aquí es 82,5, porque justamente está en la mitad entre 80 y 85. Quiere decir que la mediana también se puede calcular de forma gráfica, así como te lo estoy explicando aquí. Bien, chicos, si les parece interesante el contenido, pueden hacer algunos comentarios, algunas preguntas, generar algún debate ahí entre ustedes, y de repente algo que se me haya escapado por ahí lo podemos aclarar. Cuídense y gracias por su atención. Bendiciones para todos.